Gracias, Begoña. Empezamos la mesa. El primer interviniente, el primer ponente va a ser Antoni Aguiló. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada. Es doctor por la Universidad de Islas Baleares en Ciencias Médicas Básicas y actualmente tiene un puesto muy relevante. Es el presidente de la Red Española de Universidades Saludables con el acrónimo REUS. Desde 2003 es profesor titular de Salud Pública del Departamento de Enfermería y Fisioterapia. Desde el año 2013 es vicerrector del Campus de Cooperación y Universidad Saludable de la Universidad de Islas Baleares y él tiene un amplio número de publicaciones en revistas internacionales de prestigio, de mayor impacto, y asimismo ha participado en numerosos proyectos de investigación y cooperación universitaria en países de América Latina. Y sin más, Antoni, tienes la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a PDS y a la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Os diré que no soy experto en el tema el tema de drogas ni prevención de drogas. Soy profesor de salud pública, por tanto sí que es cierto que en temas de prevención en general, ¿no? Cuando nos invitaron a la Red Española de Universidades Saludables, pues lo que hicimos nosotros... ¿Sí? Lo que hicimos nosotros es, de alguna manera, pues comunicar a toda la red, que está formada por más de 45 universidades del Estado español, de esta charla que vamos a dar aquí para que diferentes universidades nos pasaran cuáles son los programas que estaban haciendo, ¿no? Bueno, es que eso es lo que voy a explicar yo en esos pequeños 15 minutos. La verdad es que el discurso se saturó muy pronto, es decir, que al cabo de las 10 universidades primeras ya todo el mundo repetía las mismas acciones, ¿no? En estos 15 minutos, que voy a intentar respetar, si no, me lo digan, por favor, voy a exponer 3 ideas básicas. La primera que quería es explicarles qué es la REUS. La segunda que me gustaría explicarle es cuáles son los valores de la universidad o cuáles deberían ser los valores de la universidad moderna, de las universidades. Y en tercer lugar ya pasaríamos, es decir, estos serán pocos minutos y ya pasaríamos a lo que son las diferentes acciones que se hacen y una visión un poco crítica. No sé si para pasar la diapositiva... Porque voy a intentar hacerlo a la vez porque si no... Bueno, lo primero es decirles que la Red Española de Universidades Saludables agrupa, ya lo he dicho, a más de 45 universidades y tiene como principal objetivo la promoción de la salud, que sea una estrategia institucional de las universidades, ¿no? Es intentar crear un entorno promotor de la salud de toda la comunidad universitaria. Pero lo más importante, que antes ya lo ha mencionado el subdirector, ¿verdad? Más liado Begoña, subdirector, ¿no? Que es el tema de que la universidad es un espejo hacia la universidad, hacia la sociedad. Por tanto, no es solamente como un entorno promotor de la salud la propia comunidad universitaria, sino la comunidad en general. Y eso es muy importante porque va a ser, digamos, un hilo conductor de esta pequeña intervención. En la universidad se forman profesionales, estos profesionales van a ser los futuros gestores y los futuros profesores y los futuros profesionales que van a trabajar en la sociedad. Por tanto, nos interesa que en la universidad haya una serie de valores, ¿no? Aquí tienen aquí abajo la página web de la... Esta es la carátula de la página web de la Red Española de Universidades Saludables, que es muy reciente, tiene la gran ventaja que cualquier universidad que esté adherida puede compartir cualquier recurso que esté haciendo en línea. Es decir, aquí tenemos una serie de recursos donde la gente puede explicarnos hasta un curso que está haciendo y nosotros podemos ver la experiencia que hacen en cualquier universidad y compartir cualquier recurso de las universidades. Esta es la gran ventaja precisamente de trabajar en red, ¿no? Bueno, en esta diapositiva yo la pongo en algunas charlas para explicar. John Stuart Mill
en una conferencia, la conferencia de toma de posesión como rector de la Universidad de St. Andrews en Escocia, en 1867, es decir, que hace tiempo, hablaba de que lo importante probablemente de la universidad no es tanto formar, ¿no?, abogados o ingenieros hábiles, que eso ya lo sabemos hacer, sino personas capaces y sensatos, es decir, los valores de la universidad. Estos valores se van repitiendo en diferentes aspectos de la UNESCO, que habla también de estos cambios dramáticos que sufre la universidad, muy presionada por las fuerzas del mercado. Eso es muy importante. Yo creo que eso no es una oportunidad, no es una fortaleza, a mi entender. Y después también en la ley de universidades también habla de que la acción de la universidad no debe limitarse a la transmisión del saber, sino debe generar opinión, demostrar compromiso en el proceso social y ser un ejemplo para su entorno, que eso es lo que hablábamos un poquito antes de que sería el ejemplo, ¿no? Un segundo, que si no, no voy a ver aquí. Bien. Todo esto englobado dentro de lo que es la responsabilidad social de las universidades y dentro de los ejes principales de lo que es el proyecto de campus saludable, el proyecto de la red española, que es un campus más saludable, más sostenible y más solidario. Bien, el coordinador del proyecto de ciudades saludables también habló y tiene esta cita muy interesante sobre lo que él considera que son las universidades, lo que pueden hacer las universidades, ¿no? No olvidemos que las últimas diapositivas van a ser un poco irónicas, espero que nadie se moleste, pero sí que es cierto que la universidad está formada probablemente por el mayor número de egos que hay en toda la sociedad, es decir, catedráticos, profesores titulares que van investigando, van haciendo ciencia, pero no olvidemos que todo ese conocimiento que se va generando tiene un objetivo básico, que es mejorar la calidad de vida de los individuos. Si no, el conocimiento no sirve para nada. En definitiva, no estoy hablando, el conocimiento básico en física va a servir para mejorar la calidad de vida. O sea, es decir, cualquier conocimiento tiene que servir para esto. Por tanto, en el diseño e implementación de programas se trata de creación de entornos saludables, es decir, siempre en salud pública, desde una perspectiva que funcionamos ahora ya más desde una perspectiva positiva y no negativa, es decir, desde perspectiva salutogénica de la salud, de los activos en salud, hablamos de la creación de entornos saludables, es decir, que la decisión saludable sea más fácil que la no saludable. Bueno, también un desarrollo curricular, facilitar el ambiente psicosocial, mejorar la salud, etc. Bien. Y ahora empezamos un poco ya con la última parte, que sería la parte de más acciones, ¿no? Esta foto la he difuminado para que no se puedan ver la cara de los estudiantes. Está hecha en el campus de nuestra universidad, de las Islas Baleares, y apenas había salido el sol, 7 de la mañana, y una cola bastante importante de gente, ¿no? Y es una cola que hacían para comprar entradas de una fiesta universitaria, la Biofiesta, en la cual a nivel, digamos, se juntan dos cosas. Una es que hay un interés por un grupo de estudiantes para hacer un buen viaje de estudios, y la otra es también un interés empresarial en montar estas fiestas. Detrás, por tanto, hay empresarios, ¿no? Estos estudiantes no son solamente de la universidad, sino vienen de toda Mallorca, porque solo se venden 1000 entradas. Entonces, la cola puede empezar a las 4 de la mañana y ya están haciendo cola para comprar las entradas, ¿vale? De facto, los precios son muy baratos, con la cantidad de alcohol que pueden con este precio, y además, de facto, es barra libre. Es decir, aunque tengan las entradas con un número de copas, al final es barra libre. Bien. El tema nos preocupa, voy a ir pasando porque son un poco, las diapositivas son carteles, a mí sí, que el tipo de carteles, no se ha hablado de esto, yo creo que es muy importante, son muy sexistas, son carteles, digamos, que desde el punto de vista de género dejan mucho que desear. Nosotros nos hemos basado en este consenso, también en las 10 recomendaciones de PDS de las fiestas, y la verdad es que una de las cosas que nos preocupa mucho también es el tipo de publicidad que se está haciendo de las fiestas, ¿no? 12 euros, 3 copas, no sé esto, ¿no? No soy capaz de pasar la diapositiva.
Ahora pasa. Los decanos de las diferentes facultades, bueno, cuando hay fiestas hay follón en toda la universidad, porque la forma de expresar también la iconografía es muy importante. Está claro que el alcohol también, pero encima están con una discriminación de género muy importante. O sea, yo creo que esto es muy preocupante, sobre todo en la universidad, y creo, sinceramente, que la universidad no debe permitir estos hechos, ¿no? Vamos a ver. Es que no sé. Aquí yo no veo muy bien así. Es que no llega el ratoncillo. No, es que no llega. ¿Veis? Está. El ratoncillo está. Ahora. ¿Sí? Vale. Tenemos un estudio que realizamos de forma muy breve en cuanto al hábito tabáquico. Vimos que realmente es verdad que el consumo de tabaco en la universidad es mucho menor. También vimos que en la universidad la gente, un 23% de los que eran fumadores dejaban de fumar. Eso puede ser anecdótico, pero sí que el consumo de alcohol sí que es más preocupante. El 58% de los estudiantes son consumidores habituales de bebidas alcohólicas, y además lo más preocupante es que hay, y esto nos preocupa no solo en el alcohol, sino en otras drogas que ya se ha mencionado aquí, que es una percepción muy baja del riesgo del consumo de alcohol. Según el Audit C, que es una herramienta que se utiliza en salud pública, el 27% de los estudiantes universitarios presentan un consumo de riesgo de alcohol. Bien, vamos a ver. Mira, coincide con los datos que habíamos hablado. El cannabis sería la tercera droga más utilizada. Es que no. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en las universidades? Mucha diversidad. Hay universidades que no pueden hacer mucha cosa, hay pocos medios y es necesaria una mayor implicación de las administraciones públicas. Es verdad que las universidades muchas trabajan con Dirección General de Salud Pública. Nosotros en Baleares tenemos la suerte que la Dirección General de Salud Pública de Baleares sí que nos proporciona mucha ayuda en cuanto al tema de drogas, pero otras universidades trabajan con ayuntamientos o no trabajan con ninguna entidad pública, con lo cual lo tienen más complicado. En cuanto a las acciones de diferentes universidades, coinciden muchísimo campañas con los días internacionales sin tabaco, sin juego de azar, sin alcohol, la lucha contra el SIDA, etcétera, puntos de información en días señalados, recomendación en época de exámenes. Es decir, recomendaciones significa, bueno, pues vamos a ver qué consumo de cafeína podemos hacer para que te aumente el rendimiento académico, pero no te pases porque si no te va a disminuir. Y también muy importante se hace en otras universidades a los futuros formadores, a los que estudian magisterio, a los que van a ser futuros profesores, hacerles cursos sobre consumo de droga en adolescencia y para evitar más el fracaso escolar, ¿no? Pues sí. Aquí. Después, formación específica, como tenemos programa en plenas facultades, ya lo conocéis, Tria, que es un programa que hacemos nosotros en Baleares, que se elegir, cursos con perspectiva de género, esto es muy importante, y formación sobre nuevas drogas. Y sobre todo, la prevención y seminarios en drogodependencias entre iguales. Esto es lo que nos funciona mejor, como van a ver a continuación. Sí, me pasa eso. Estos segundos me los vas a tener que regalar, ¿eh? Bueno, este es el curso que estamos haciendo y tenéis aquí otras acciones. Incorporación importante a los currículos de las guías docentes de grado, que sea, por tanto, una formación transversal. Aquí, ya que podemos pedir a las instituciones más, ¿no? Digamos, al Plan Nacional, no estaría mal hacer un programa de incentivación de tesis doctorales y trabajos de fin de grado relacionados con este tema. Es decir, hay muchas asociaciones. La Asociación del Cáncer, por ejemplo, da un premio a la mejor tesis o mejor trabajo de fin de grado o trabajo de fin de máster. Eso también podría ser interesante. Realización de encuestas, difusión del programa Tu Punto, eventos deportivos, actividades de sensibilización ante fiestas. Esto nos preocupa especialmente. Me van a dejar 2 minutos más para explicar esto. Elaboración de guías docentes y diferentes concursos como el que hicimos, que se llama Más que Alcohol, ¿no? Que este fue el primer premio del año pasado. En Menorca tuvimos un encuentro, el cuarto encuentro, donde establecimos algunos
algunos documentos de consenso, y en estos, que lo resumo muchísimo, sería el tema de las fiestas universitarias. Eso es un tema de reflexión. Es decir, hay que prohibir las fiestas universitarias dentro del campus universitario. Nosotros, como consejo de dirección, se nos pidió una vez unos alumnos que si podían vender bebidas alcohólicas. Es que, claro, es que el problema es que hoy en día, cuando nosotros estudiábamos, aquí hay mucha gente que estudiamos hace ya muchos años, no preguntábamos esas cosas. Es que si te preguntan si pueden beber, no le puedes decir nada. Si pueden vender, les tienes que decir que no. Es que a mí eso... Entonces, bueno... Y después el tema de la venta de entradas. Es decir, nosotros sí que vamos a establecer, y con toda la REUS, una serie de normas para poder vender según qué entradas en el campus, ¿no? Que no haya publicidad sexista, que el consumo no se potencie, el consumo de alcohol con estos precios tan baratos, etc. Nosotros lo que hemos hecho es, cuando haya habido fiestas, organizamos la logística del transporte junto con el Consejo de Estudiantes, queremos hacer una reglamentación de publicidad sexista y no hacer una incitación al consumo, ¿no? Ni barra libre ni al precio. Después también lo que nos ha funcionado muy bien es formar voluntarios. 40 o 50 voluntarios que están en la fiesta, un poco informando, y después hay también instituciones, entidades sociales, informando un poco de los peligros y de hasta qué punto, bueno, pues llega un momento que ya no puedes seguir sirviendo copas, ¿no? Nos ha funcionado muy bien formar agentes dinamizadores que funcionan como altavoces. Funcionan como altavoces en cada estudio. Si tenemos 2 o 3 personas entre iguales, yo creo que esto funciona mucho más, ¿no? Habrá que hacer una implicación mucho más grande de la comunidad universitaria y también de los equipos directivos. Aquí. Vale. Nos hemos podido... que está claro que hay una falta de información y formación sobre los efectos de las drogas, ¿no? Salvo algunas específicas, las otras, las éxtasis y todas las drogas de diseño, los universitarios no tienen demasiada información, por no decir que tienen muy poca información, y de hecho en las redes sociales no se habla mucho de este tema, ¿no? Y ya voy acabando. Está claro que es importante dar la información, porque te puedes encontrar que buscando unos efectos de algo que tú quieras, a lo mejor consigues algo contrario, ¿no? Y después me ha gustado mucho también el subdirector que hablaba, no sé si está por aquí, no sé si está en la sala, pero no, que hablaba de otras adicciones. Esto sí que a nosotros, ya estoy acabando, sí que a nosotros nos ha preocupado mucho, porque hay otras adicciones muy importantes, adicciones tecnológicas al móvil, adicciones sexuales y adicciones a los juegos de azar, que no hay que descartar, y que estoy muy feliz de que esto vaya al próximo plan, porque es muy importante. Estoy acabando ya. Entonces, más, en serio, que aquí. Son 4 diapositivas muy irónicas, es una autocrítica absoluta a las personas que hacemos, tanto científicos como hacemos gestión, las dos cosas. Uno le pregunta, pasa que me pasa a la anterior, aquí. Dice, uno pregunta, ¿dónde estoy? Y dice, está usted a 30 metros de altura. Y le dice, usted debe ser científico. Y el otro le dice, ¿por qué? Dice, porque me ha dicho algo muy exacto, pero totalmente inútil. Y el científico le dice, usted debe ser político. Dice, ¿por qué? Porque no sabe dónde está ni a dónde va, y nos da la culpa a nosotros. Y por último, la última diapositiva es que yo creo que en ese tema hay que ser imaginativos. Tenemos que hablar el mismo lenguaje que hablan las personas jóvenes, que eso es lo más complicado, y por tanto, este cuadro que expresa muy bien, ¿no? Lo que queremos hacer no lo estamos viendo todavía, es la clarividencia. Muchas gracias y perdonen si... Gracias, Antoni. Pasamos la palabra a Sonia Moncada. Ella es psicóloga, psicopedagoga y máster en drogodependencias, pero lo importante es que es compañera, que después de un pequeño bagaje en el Ayuntamiento de Madrid es la responsable de prevención de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
en los últimos 20 años, con lo cual se ha convertido en un referente clave en este tema, y además está últimamente abordando un tema realmente importante para la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que es la evaluación de la Estrategia Nacional sobre Drogas, que, como os transmito, es clave para el desarrollo de la nueva estrategia que está en fase de elaboración. Cuando quieras, Sonia. Bueno, muchas gracias, José, por tu presentación, y gracias a PDS por invitarme a estas jornadas que solemos celebrar aquí desde hace ya muchos años y a las cuales pues apoyamos muchísimo. Bueno, yo voy a centrar mi intervención en 4 aspectos. Primeramente, una primera pregunta. ¿Cómo es el consumo de drogas en la población universitaria? ¿Es mayor, menor, igual que en la población general? ¿Qué factores de riesgo específicos hay para este contexto y esta etapa? ¿Qué barreras existen para la implementación de programas de prevención en el contexto universitario? Y, por último, ¿qué se puede hacer en prevención? Voy a ser muy breve en cada uno de ellos porque tengo 15 minutos y creo que 5 me los ha quitado ya. Ha sido culpa del ratón. Bueno. Vamos a intentar entonces dar unas pinceladas de estas 4 preguntas, ¿vale? Entonces, en primer lugar, a la primera pregunta, la respuesta clara y contundente es que el consumo de drogas en la población universitaria es mayor que en la población general. Y para esto aquí os he traído una comparativa de lo que son las encuestas sobre drogas que hacemos en la delegación, tanto a población escolar como a población general, y un estudio específico que hizo el Ayuntamiento de Madrid en 2012 en universitarios, que nos puede servir pues de comparación, un poco de comparación. Son estudios de comparación entre comillas, son estudios que no son muy comparables, pero la verdad es que en este estudio sí que se utilizaron también algunas preguntas similares, muy similares a la encuesta en población general y a las encuestas del Plan Nacional. Entonces lo que vemos es que efectivamente los consumos de drogas, de todo tipo de drogas, aumentan, y también las pautas de consumo de riesgo. Vemos que si en el alcohol en el último mes en población general 63, en escolar 68, en universitarios 86. Por poneros otra cuestión, el cannabis experimental en población general 32 y en población universitaria 67,8%. En el cannabis habitual ocurre lo mismo, en la cocaína lo mismo. Es decir, la contestación clara es efectivamente, se consumen más sustancias en el contexto universitario que en la población general. Esto es un resumen de unos datos de un estudio de la Escuela de Negocio, de la Business School, que lo que hace es que compara el nivel educativo con el nivel de estudios y compara un poco la evolución que ha habido desde 2010 hasta 2015, tanto para bebidas alcohólicas como para tabaco, relacionado con el gasto que se realiza en estas sustancias. ¿Qué es lo que vemos en esto? Lo rojo es lo que ha aumentado y lo verde es lo que ha disminuido. Bueno, lo que vemos aquí principalmente es que hay un aumento en el consumo de alcohol, veis en el grado en licenciatura, ingeniería, máster, etcétera, etcétera, y una reducción importante del consumo de tabaco en estas sustancias en el periodo 2009-2015. Coincide un poco con los datos que estábamos viendo antes. Vemos que en todos los casos el consumo de tabaco se ha reducido en esos últimos 5 años, y que el consumo de alcohol, sin embargo, en algunos colectivos ha aumentado, y concretamente en el colectivo universitario. Vamos a la segunda cuestión. Como os decía, iba a ser pinceladas de cada una de ellas. ¿Qué factores de riesgo específicos hay para esta etapa y este contexto? ¿Son diferentes de los factores de riesgo en general, en la población en general? Deciros que no, que simplemente que hay algunos factores que en este contexto y en esta etapa se intensifican, pero los factores de riesgo son los mismos. Perdón, aquí me falta una muy importante. Bien, me faltan algunas muy importantes, que es comentaros el tema de la normalización. Hablábamos antes de la percepción del riesgo, de la información sobre sustancias, sobre los riesgos asociados al consumo, y yo os diría que la percepción del riesgo y la información asociada al consumo no es el principal factor que motiva el consumo, y menos en la población adolescente y en la población joven. El principal factor clave en el consumo y que va asociado a todo el resto, como funcionando como en una rueda, es el factor de la normalización del consumo. Es decir, el pensamiento de que todo el mundo lo hace, la creencia de que todo el mundo lo hace. Este es el principal factor de riesgo.
¿Qué ocurre con esto? Hemos estado viendo antes cómo el consumo de alcohol efectivamente es un consumo muy generalizado, en tanto en la población general como en la población escolar y en la población universitaria. Pero, sin embargo, en el consumo de cannabis nos encontramos como que la mayoría de los universitarios no han experimentado, no consumen habitualmente cannabis. Este efecto de la normalización es el foco en el que tendríamos que poner, es decir, es el punto en el que tendríamos que poner el foco de las intervenciones de sensibilización y de campañas, etcétera, etcétera. Es decir, modificar esta percepción de normalización. Esta percepción de normalización lleva asociada también la percepción de accesibilidad. Cuando aumenta la percepción de normalidad, aumenta también la percepción de que es muy accesible y disminuye la percepción del riesgo. Y es, como digo, una rueda que funciona y que se retroalimenta una a otra. Por lo tanto, creo que el principal factor de riesgo que hay en la universidad es esta percepción de normalidad en el consumo, alimentada además por muchos otros factores, como han estado comentando aquí Antonio, por ejemplo, ¿no? El tema de las fiestas, de los botellones en la universidad. Factores de riesgo en el entorno universitario. La normalización, los modelos de consumo, como digo. Pero la normalización no en el sentido de que sea normal, sino de la percepción de normalidad relacionada con el consumo. Desde luego, las oportunidades del consumo, las fiestas, los botellones, la publicidad directa e indirecta. También, por supuesto, hay una serie de condiciones que ocurren en los universitarios, que es mayor libertad, mayor oportunidad para consumo, menor control familiar, más disponibilidad económica, más tiempo libre. Entonces, estas son cuestiones que damos por hecho que son así, que tienen por qué ser así, pero, por ejemplo, el menor control familiar no tendría por qué ser así, no tendría por qué reducirse en esta etapa de la vida, ¿no? ¿Qué barreras existen para implementar programas de prevención en el contexto universitario? Bueno, lo primero, deciros que la prevención en contextos universitarios cada vez se realiza más. Vamos poco a poco, pero cada vez se realiza más, aunque se encuentra con barreras importantes. Yo creo que aquí tampoco hay que decir mucho más de lo que ha estado comentando Antoni, que ha dicho importantes barreras que existen, ¿no? Aquí destacar un poco, os traigo una transparencia de cómo ha evolucionado la prevención en universidades. Fijaos, en este caso es programas de prevención en España, la tipología y cobertura de los programas que realizan las comunidades autónomas. Y esto es una transparencia que viene de la evaluación de la Estrategia Nacional sobre Drogas que os comentaba antes José del Val. Veis que ya hay 15 comunidades autónomas que realizan intervenciones en universidades, pero que la cobertura, veis, que sigue siendo muy baja, La cobertura pues no está entre los programas más tal. Yo diría que está ocurriendo un poquito lo que ha ocurrido en el ámbito laboral. Es decir, ha costado mucho entrar, poco a poco se va entrando cada vez más, pero todavía existen muchas barreras. ¿Qué barreras existen? Pues hay una falta de conciencia de problema y de apoyo institucional. A mí, por ejemplo, el estudio que habéis hecho en la universidad vuestra me parece importantísimo, porque es poner blanco sobre negro lo que está pasando, ¿no? Pero no solamente sobre este tema, sino también, pues, otras conductas de riesgo que están ocurriendo, cómo afecta el rendimiento académico, las conductas de riesgo que existen relacionadas con la conducción, con conductas sexuales, etcétera, etcétera. También el tema de que, por supuesto, dado el volumen tan importante de consumidores problemáticos que también has puesto de manifiesto, que has puesto ahí blanco sobre negro, estas personas al final van a tener un problema de adicción claro, Y la universidad es el sitio donde podemos detectar a estas personas, donde podemos empezar a trabajar con ellas en un primer momento, ¿no? Después hay publicidad de alcohol, publicidad directa e indirecta. En el tema del cannabis también es bastante importante el tema de la publicidad tan indirecta fundamentalmente, ¿no? Y después ausencia de medidas de control del consumo. Y que, por último, ¿qué se puede hacer de las universidades? Aquí lo único que voy a hacer es deciros dónde podéis encontrar más información para ver qué se puede hacer en las universidades, aparte de daros algunas pistas, ¿no? Desde luego, también ocurre como esto. ¿Qué funciona en prevención? Lo que funciona en prevención no son medidas aisladas. Lo que funciona en prevención es un conjunto de medidas que se aplican todas al mismo tiempo. Es lo que llamamos programas comprensivos o multicomponentes. No podemos tratar solamente con medidas informativas y de sensibilización. Tenemos que incluir también otro tipo de medidas para tener efectos, ¿no? Bueno, aquí lo que os decía es que os iba a dar algunas pistas. Entonces, en algunas pistas, hablando de la evidencia, que mi compañero ha criticado mucho, pero que yo la que yo defiendo, defiendo porque creo que tenemos que partir de lo que sabemos que funciona y no funciona, y fundamentalmente porque hay una verdad en el tema de la prevención. Lo intuitivo no funciona. Lo intuitivo no funciona, Entonces, bueno, poneros aquí un resumen de lo que es la evidencia de los estándares internacionales de prevención de Naciones Unidas, que lo que hace es que por ámbitos y por edades
va recogiendo aquellos programas, aquellos tipos de programas que están más avalados. Veis que con 4 estrellas, 3 estrellas, etcétera, etcétera. Entonces aquí podéis tener, como creo que se os van a quedar las transparencias, pues las podéis utilizar. Veis que en el campo de la juventud, pues veis que políticas y cultura escolar. Yo creo que aquí una oportunidad, como los programas de la REUS, es decir, la red de escuelas universitarias saludables, es una oportunidad muy importante para cambiar cuestiones de cultura y de clima educativo que tienen que ver con la promoción de la salud y la prevención de drogas. Y también aquí un poquito apuntar que a ver si no nos pasa como con las REPs, que con las REPs al final se nos ha quedado en nada. Quiero decir, ha habido un primer impulso importante por parte de tal, pero después la parte de prevención ha ido por un lado y la parte de las REPs, que es la red de escuelas promotoras de salud del sistema educativo, ha ido absolutamente por otra. Entonces, a ver si aquí intentamos conjuntar un poquito más todas las actuaciones para los que trabajamos en prevención, incorporemos todo el conocimiento que tenemos, que es mucho, de muchos años de trabajo, a lo que es esta red. Veis que aquí en el tema de juventud, pues por supuesto, las políticas contra el uso de alcohol y tabaco, que se refieren a la disponibilidad, al precio, a la accesibilidad, a la densidad de bares, etcétera, etcétera, pues son las que más funcionan. Esto es lo que más funciona en prevención, ¿no? El tema de campañas, bueno, pues en el tema de campañas la evidencia es muy controvertida, muy controvertida. Hay campañas muy buenas, muy estupendas, que han producido efectos negativos, efectos necesarios, efectos contrapreventivos, pero sí que os diría que las campañas que logran cambiar la percepción normativa, es decir, no de las normas, sino de lo normal que es el consumo, las que logran cambiar esta percepción normativa son las que tienen mejores efectos. El tema de la intervención indicada, intervención breve, también es otro de los tipos de programas que mejor funcionan. Y después aquí os traigo 2 herramientas. Una de las herramientas, que es del Instituto Nacional de Estudios de Alcohol estadounidense, que tienen una herramienta, yo creo que súper interesante, que recoge pues unas matrices de programas, ahora os las enseño, para poder tomar decisiones sobre el tipo de estrategias que podemos aplicar en los centros universitarios. Y por otra parte, aquí es otro, que este es de la red de universidades del Ministerio de Educación estadounidense, que es unos concursos relacionados con la prevención de drogas en universidades, que también tienen ahí muchísimo recogido sobre intervenciones interesantes en el ámbito universitario. ¿Veis? Esta es la matriz, la primera matriz de la que hablo. Entonces aquí lo que hablan, veis aquí está la leyenda, y entonces nos recogen el tipo de intervención, el coste que tiene y la eficacia que tiene. Veis que en la parte de la izquierda están recogidos con 3 estrellas, 2 estrellas, 1 estrella, y aquí los que tienen menos coste y más coste. También se habla de las barreras que existen, que están puestas con una B, en fin. Hay una información, yo creo que súper interesante aquí. Ellos estructuran en 2 tipos de intervenciones. Intervenciones individuales y intervenciones ambientales. De cada una de ellas después hay mucho más desarrollo, es decir, no solamente os cuentan esto, es decir, aquí en el propio documento que podéis bajaros de internet se puede encontrar el contenido, cómo se habla, cómo se tal. Vale, ya estoy acabando. Y después ya por terminar, vámonos al final. Ah, ahora sí sale. Bueno, esta era un poco la que os ponía de la normalización. Esta era un poquito la que os hablaba de la visibilidad, de la disponibilidad percibida y la percepción normativa. Y sí apuntar aquí que todos estos factores han mejorado desde 2004 a 2008. Ha habido un cambio, se han reducido los consumos y también se han reducido estos factores de riesgo. Vamos, estas variables relacionadas con el consumo, como es la disponibilidad percibida y la accesibilidad percibida. Y por último, contaros aquí un poquito un resumen de lo que dice toda esa evidencia que se puede hacer en las universidades como ideas, ¿no? Es decir, programas comprensivos multicomponentes, apoyo institucional, implicar a los responsables, requerimientos académicos, por ejemplo, algunas universidades estas que os decían que hacían este concurso de premios, ¿no? Las clases en los viernes, es decir, poner obligatoriedad de clases en los viernes o de alguna manera obligar a las clases en los viernes para prevenir el consumo de alcohol durante los jueves.
promoción de alternativas, mayor horario de apertura de instalaciones educativas y deportivas de las bibliotecas, de las canchas, etcétera, etcétera, eliminar promociones de la industria del alcohol, publicidad, promoción de eventos, monitorización de todas las actuaciones, y aquí implicaban a los servicios de prevención y a los servicios de seguridad para que tuvieran un registro de urgencias, de peleas, en fin, de todas las consecuencias que existen en tal. Las campañas para desnormalizar el consumo y la reeducación normativa, aquí también cosas muy interesantes, utilizando Twitter, utilizando Facebook, utilizando tal, y con información personalizada y dirigida a los alumnos de las universidades para cambiar esta percepción normativa, intervención breve, detección e intervención breve para aquellos de mayor riesgo también en universidades, y coordinación con programas de la universidad, es decir, no falta quedarnos en la universidad, tenemos que salir al entorno, ir a los bares a los que ellos van, promover que en estos bares se haga dispensación responsable de alcohol, que no se dé alcohol a los menores intoxicados o a los universitarios intoxicados en este caso, etcétera, etcétera. Bueno, y con esto he terminado, así que muchas gracias por la atención. Gracias, Sonia, por la intervención y por el esfuerzo de síntesis. Y el último interviniente va a ser don Alejandro Ramírez, que es licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia y máster universitario en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad de Murcia. En la actualidad es profesor asociado adscrito al Departamento de Psicología Evolutiva, impartiendo varias asignaturas en los grados de Pedagogía, Educación, Criminología y Psicología de la Universidad de Murcia en los últimos 4 años. Cuando quieras, Alejandro. Muchas gracias, ¿se oye? En primer lugar, agradecer a PDS por la invitación. Mi experiencia profesional fundamental se ha desarrollado durante los últimos casi 20 años en la asociación Nipacol como terapeuta y trabajando la prevención indicada. Y en esta pequeña exposición quiero unificar esos conocimientos junto con los de las investigaciones recientes. Que la juventud universitaria se muestre interesada por el consumo de drogas no es un hecho novedoso, tampoco es el interés de las instituciones e investigadores por este asunto. Sin embargo, creo que, o parece que se deduce de los datos, que la identificación excesiva entre población juvenil y población universitaria en muchos casos ha hecho que este fenómeno pase desapercibido a la hora de diseñar estrategias de prevención adecuadas. En los estudios recientes, ahora vamos a tener problemas con la... En los estudios recientes, los investigadores centran su objeto de estudio en conocer cuáles son las drogas de la población universitaria, pero también cuáles son los hábitos, tendencias, cómo se relacionan, cómo se influyen entre sí. Y eso es algo que nos puede llevar a trazar un mejor perfil. El perfil del estudiante universitario, del más de 1,5 millones de alumnos que están matriculados en la universidad, datos del año pasado, se caracterizaría por ser una mujer o un hombre, jóvenes, con malos hábitos alimentarios, tendencia a dietas hipercalóricas. Este estilo de vida suele llevarlos al sobrepeso. La práctica más habitual en su caso suele ser el sedentarismo, aun cuando son conscientes, muy conscientes, de que una alimentación sana y equilibrada y la práctica del deporte son fundamentales para su salud. Sus prácticas sexuales tampoco están exentas de riesgo, ya que muchos piensan que cualquier método anticonceptivo es igualmente válido. Y además muchos informan que practican sexo bajo los efectos de drogas, sin adecuadas medidas de protección y con varias parejas. En cuanto a las pautas de ocio, los jóvenes universitarios se divierten prácticamente igual que sus coetáneos no universitarios,
aunque destacan, según los estudios revisados, por su mayor uso de tecnologías y redes sociales, especialmente las chicas. En cuanto al consumo de drogas, también tienen pautas muy similares, si bien los estudios revisados destacan que la cocaína y los estimulantes suelen estar por encima de lo que es la media de la población juvenil. Presentan un patrón muy específico de policonsumo, con mezcla de alcohol, tabaco y otras drogas, y además se muestran muy influenciables por sus pares y presentan una baja percepción de riesgo en sus conductas de consumo. Esta percepción de riesgo es especialmente baja para alcohol y cannabis. Si solo nos centramos en los aspectos negativos, este perfil no sería real, ya que el perfil del universitario medio español es mucho más halagüeño de lo que hasta aquí os he dicho. No quería asustaros, solo quería resumir los datos de las investigaciones revisadas. Entre lo positivo está que 1 de cada 5 no consume ninguna droga, que tienen muchas creencias sobre hábitos de salud y están muy arraigadas, que el uso de las drogas se circunscribe de una forma bastante, y en su mayoría bastante exclusiva, con el ocio, y esto no ocurre en otras poblaciones o en otros sectores juveniles. En la población universitaria no hay una afectación grande de otras áreas de su vida personal, como serían el trabajo, estudios, etcétera, que lamentablemente en mi experiencia profesional como terapeuta sí me encuentro en otros sectores juveniles que no son los universitarios. En esta imagen he resumido los resultados de un estudio que realizamos recientemente en la Universidad de Murcia y he unificado estos datos comparándolos con los de los últimos informes de los observatorios europeo y español sobre drogas. Si atendemos a la primera fila, vemos que los jóvenes españoles están en consumo de cannabis por encima de lo que es la media de los países europeos en esa franja de edad. Los universitarios de nuestra muestra se situaban más o menos en el mismo nivel que el resto de la juventud. Lo mismo ocurría con el alcohol, ¿vale? No era muy significativa esa diferencia, pero sí era destacable en nuestra muestra como casi el doble de los universitarios eran casi el doble que la media de los países de la Unión Europea y algo por encima, casi un cuarto por encima de la media de los jóvenes españoles. Entre lo positivo, que yo siempre intento, si encuentro dónde está el puntero, bueno, entre lo positivo, ahí aparece, está que nuestros jóvenes universitarios fuman casi la mitad que el resto de los jóvenes españoles, según los datos del Observatorio Español. El perfil del consumidor se ha dicho ya aquí, lo habéis dicho los anteriores ponentes. Pensó que arrojaba este estudio era un joven, casi siempre varón, aunque las chicas no iban muy a la zaga, que se embriaga en compañía de sus amigos, generalmente con combinados, en botellón, y una vez en ese contexto pues suele utilizar otras drogas. En esta imagen he resumido un estudio también muy interesante de la Universidad de Jaén, publicado el año pasado, en el que intentaron ver cómo se relacionaba el hecho de beber alcohol de forma excesiva y el consumo de otras drogas, el policonsumo. Estos investigadores encontraron una relación directa y positiva entre bebedores de alto riesgo y consumo de cannabis y cocaína. En concreto, se duplicaban el consumo de cannabis y se cuadruplicaba el de cocaína entre los bebedores de alto riesgo frente a los de bajo riesgo. Los de alto riesgo son aquellos, se medían en unidades de bebida estándar, Vs,
aquellos que superaban el 28 semanal las 28 V semanales. En esta imagen resumo también un estudio muy interesante de la Universidad de Girona, que es muy coherente con el eslogan de estas jornadas, donde intentaban ver cómo funciona el contexto a la hora de favorecer el policonsumo. Y se fijaban en los referentes más próximos, en el grupo de pares, amigos, iguales, familia. Encontraron primero que la mayoría de los jóvenes universitarios tenían un patrón de consumo tipo B, cannabis más alcohol más tabaco o tabaco. Había una parte que era solo alcohol y tabaco y otro grupo característico donde se mezclaba el cannabis, el alcohol y alguna otra droga legal o ilegal. Las autoras concluyeron que era mucho más probable que un joven tuviera policonsumo cuando su mejor amigo, un hermano o su pareja también lo hacían. Y vieron que la influencia de profesores, profesionales, familia disminuía bastante en este grupo de personas. 2 minutos, vamos rápido. Bueno, ¿por qué es importante hacer prevención en este contexto, en el contexto universitario? Primero, porque hay baja percepción de riesgo y creo que eso hay que mejorarlo. En segundo lugar, porque estamos trabajando con los que serán nuestros futuros profesionales y muchos de ellos van a ser futuros profesionales del campo de la salud, que son personas que además van a acoger bien estas iniciativas porque ya muestran que tienen una alta valoración de la información y además que son conscientes de que solo con información no basta, por tanto tenemos que ser más imaginativos, más creativos. Me salto esta, que ahorro tiempo. Sí quiero hablar de algunas experiencias interesantes hechas desde mi Universidad de Murcia, como fueron las universanas o las tutorías corresponsables, que eran donde se trabajaba también con la información proveniente de iguales y que recibieron el premio Reina Sofía en el año 2011. Experiencias como las del año pasado, las jornadas Tu Punto. Desde mi perspectiva como terapeuta, trabajo mucho la prevención indicada con jóvenes universitarios y no universitarios, y ahí nos centramos sobre todo en los aspectos positivos. ¿Qué tienes tú que aportar? ¿Qué tiene el grupo que aportar a esta persona? Trabajando la motivación para el cambio a través de entrevista motivacional. Como conclusión, ahora no pasa. Aquí, sí. Como conclusiones, creemos que es importante desarrollar actuaciones específicas para esta población. Efectivamente, que el alcohol tiene que ser un objetivo fundamental de nuestras campañas de prevención, que estas campañas aumentarán su credibilidad si provienen del grupo si transmiten información en horizontal, desde el grupo de los iguales, y que si usamos las nuevas tecnologías van a tener mucha mejor acogida. Muchas gracias y nada más. Creo que he acabado a tiempo. Gracias, Alejandro. Abrimos un pequeño periodo de turno de preguntas. Pero si no hay ninguna, Antoni, ¿hay algún tipo de mecanismo? Ah, vale. Yo tengo, perdón, Vale. tengo 2 que nos han llegado por WhatsApp. Un segundo que las encuentre. Una va dirigida a la profesora Sonia Moncada, nos la envían desde Salamanca y nos preguntan por qué se hace hincapié en los consumidores y no se pregunta o no se estudia el comportamiento de quienes no consumen. Y la segunda pregunta no pone desde dónde viene, es para Alejandro Ramírez y es si el hecho de que los universitarios
consuman sobre todo en su tiempo de ocio y no interfiere, según ha dicho, o eso hemos entendido, ese consumo con su tarea, su trabajo universitario, si es una cuestión de motivación. Esas dos preguntas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta, porque a la que no sé contestar. Es decir, no sé por qué ponemos... Yo creo que el ser humano en general pone la atención más en lo negativo que en lo positivo. Es decir, es una tendencia a resaltar lo negativo. ¿Qué ocurre? Que al resaltar lo negativo estamos consiguiendo el efecto de potenciar lo negativo. Esto lo sabemos muy bien los psicólogos, muy bien, lo sabemos de memoria, pero lo seguimos haciendo, ¿eh? Me parece que lo que hay que hacer es justamente lo que dice Ángel, se llamaba, me parece, ¿no? Lo que dice Ángel, es decir, vamos a hablar de los no consumidores. Y además, sobre todo, porque es que necesitan refuerzos, es que se sienten solos, se sienten aislados. Es que hay que potenciar la imagen y la visibilidad de los no consumidores. Estoy completamente de acuerdo y agradezco muchísimo la oportunidad de la pregunta para comentar esto. Pero Antoni quiere hacer una precisión también. Sí, la precisión que quiero decir es que antes he mencionado muy rápidamente el tema de los activos y del modelo salutogénico que se basa en esto. Es decir, se basa en, vamos a ver qué hace la gente que hace ejercicio físico, no la que no hace. Vamos a ver qué hace la gente que no consume drogas. Vamos a ver la gente que puede ir a una fiesta con un consumo muy bajo de alcohol. Yo creo que la pregunta es muy apropiada porque el modelo, digamos, de salud pública está cambiando hacia un modelo de ver el vaso medio vacío a verlo medio lleno. Es decir, vamos a los activos. Esto está desarrollado por Antonovsky en su modelo salutogénico. Y para acabar, simplemente quería decir que yo reivindico los estudios científicos con impacto social, Digo porque nosotros, nuestro grupo de investigación, fíjate, es evidencia, estilos de vida y salud. Bueno, yo no sé si voy a saber responder a la pregunta sobre la motivación. Voy a hablar de lo que yo creo que me pregunta y si tiene que hacer alguna aclaración. Creo que el hecho de que una persona esté estudiando una carrera o tenga un plan de futuro, que quiera hacer algo en su vida, sobre todo durante la juventud, es fundamental. Y lo vemos demasiado cuando trabajamos como terapeutas con jóvenes. El fracaso escolar es la primera consecuencia, o quizá actúa de forma coordinada para favorecer la futura drogodependencia o el futuro consumo de drogas, ¿no? Entonces, cuando una persona se encuentra motivada para realizar una actividad, sea la que sea, es mucho más resistente sobre todo a la pérdida de autoestima, que también se relaciona mucho con el consumo de drogas. En fin, creo que si va por ahí la pregunta, perfecto. Si no, lo mismo me dirá que no le he contestado. Antoni, si me permites una pequeña pregunta acerca de si, como presidente de la Red Española de Universidades Saludables, ¿habéis establecido algún tipo de contacto con universidades de América Latina, de Europa? Sí, es decir, la REUS forma parte de la Red Europea de Universidades Saludables y está integrada en la RIUS, en la Red Iberoamericana de Universidades Saludables, que precisamente, y aprovecho para deciros que en Alicante, el mes de junio, es el Congreso Internacional de la RIUS. O sea que sí que estamos. Sí, si me permiten, hay una... María Dolores nos escribe, no sé desde dónde, y la pregunta era justamente sobre la red de universidades, si es a nivel de España o si está abierta a otros continentes. Sí, precisamente es a nivel de España, está abierta a Iberoamérica y ahora precisamente la REUS permite la adhesión de universidades portuguesas, digamos, de una manera colaborativa, pero lo hemos hecho, hemos incorporado universidades portuguesas, es decir, estamos abiertos a la colaboración internacional. Sí, tenemos mensajes, perdón, José Alba, que desde fuera, a través de streaming, nos están llegando desde muy lejos. Yo creo que igual en la sala alguien seguro que se queda con las ganas. Nos van a quedar 5 minutos en el que igual una reflexión de alguno de los presentes estaría muy bien. Buenos días, soy Antón de Energy Control y quería preguntar... Hola, buenos días. Mi nombre es Antón y vengo con compañeros de Energy Control y quería preguntar si creéis, por los datos que habéis estado mencionando,
que a lo mejor el cambio social que en cierto modo hemos vivido en estos últimos años de crisis, con una pérdida de ciertas oportunidades laborales y la independencia en algunas personas, podría derivar en una prolongación de las actitudes más asociadas a la adolescencia, como puede ser esa influencia de los pares o las actitudes de baja percepción de riesgo. ¿Creéis que esto pueda tener un impacto, o lo esté teniendo ahora mismo, en estos valores de consumo de drogas? Es decir, podríamos estar hablando de que también esos cambios externos a lo que es el ámbito universitario, como esa pérdida de independencia en algunos casos, pueden estar prolongando esas actitudes más asociadas con la adolescencia en los consumidores universitarios. Bueno, la primera pregunta es que durante la crisis, en los periodos de la crisis, se han reducido prácticamente todos los consumos. Pero también es verdad que han aumentado algunos consumos problemáticos. La explicación de por qué se han reducido los consumos. ¿Por qué menos dinero? Es decir, la gente tiene menos dinero para gastar y consume menos. Es un factor directamente relacionado, ¿eh? Al tema de lo que hablas de la extensión de la época esta de la adolescencia, efectivamente un factor de riesgo, un factor de protección es empezar a trabajar, empezar a hacer una vida adulta. Por lo tanto, si se alargan todos estos periodos y tal, probablemente tenga un impacto en el consumo. Es lo que opino de lo que has preguntado. Quería aprovechar para dar las gracias a Energy Control, porque también con nosotros trabaja con nuestra universidad y con otras muchas universidades. Os doy las gracias también por el gran trabajo que estáis haciendo. Buenos días, soy Sonia también. Sonia, soy de Acción Familiar. Y bueno, tenía solamente una apreciación, una preguntita. Cuando habláis de prevención en entornos universitarios, ¿también tenéis vuestras estrategias focalizadas en colegios mayores? Ahí lo dejo. Gracias. Nosotros solo tenemos una residencia, y las campañas que hacemos en el campus, como la residencia está en el campus, también la hacemos en el campus, en la residencia universitaria, pero no tenemos experiencia en colegios mayores. No sé si alguien... Sí, Antonio Durán. Sí. Sí. Es una respuesta. Sí. Añadir a la pregunta que hacía la compañera, el programa Tu Punto también llega con sus recursos, con sus materiales, con su información, con su propuesta de actividades a las residencias universitarias.